día de hoy, generalidades del sistema nervioso, y lo que queda pendiente es lo siguiente. Vamos a ver. No hay que olvidar que los nervios espinales de los cuales ella tuvo que haber estado hablando corresponden entonces a estructuras que se encargan de inervar el tronco, los miembros, que tienen su origen en la médula espinal. Son todos mixtos, son todos en parte sensitivos y en parte motores. Están conformados por una raíz anterior motora y una raíz posterior sensitiva. No olvidar que a través de esta raíz posterior llegan entonces estímulos sensitivos y desde la raíz ventral o anterior salen estímulos motores. Ambas raíces se reúnen y dan origen a este nervio que nosotros llamamos el nervio espinal. Ese es el nervio espinal, que es de carácter mixto, pero que también, no tienen que olvidar que también permite el trayecto de neuronas visceromotoras que pertenecen al sistema nervioso autónomo simpático. Y eso es muy interesante para que ustedes entiendan siempre que existe un vínculo muy importante entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Dicho de otra manera, existe un vínculo entre la piel, los músculos estriboesqueléticos, con los órganos o vísceras internas. Contienen fibras motoras, sensitivas y autónomas. El cuerpo neuronal de la neurona sensitiva siempre estará aquí alojada en el interior de la raíz dorsal. De hecho, se llama el ganglio de la raíz dorsal. Y no pueden olvidar, esto tiene que ver con que las neuronas que son sensitivas son siempre neuronas pseudo-unipolares. Por tanto, los somas de las neuronas pseudounipolares están alojados y contenidos en este ganglio de la raíz dorsal. ¿Ya? Bien, ahora, los componentes funcionales de los nervios espinales, ustedes saben que son mixtos, por tanto tienen fibras aferentes o sensitivas y fibras eferentes o motoras. Las aferentes o sensitivas se dividen en somáticas si es que van a ir a inervar piel especialmente, o también elementos que hacen referencia a receptores articulares. De esta manera, por ejemplo, la división somática considera receptores exteroceptivos, que son todos aquellos receptores que se ubican en la piel. Por ejemplo, habrán escuchado en histología, por ejemplo, corpúsculos de Meissner, Pacini, Merkel, Ruffini, Krauss, terminaciones nerviosas libres. Todos esos son receptores que hacen referencia a la captación de estímulos de dolor, terminaciones nerviosas libres, temperatura como Ruffini y Krauss, presión como Pacini, por ejemplo, tacto también Pacini y Meissner. Y las propioceptivas, que tienen que ver con todos aquellos receptores conscientes que captan estímulos conscientes e inconscientes desde los elementos del tejido conectivo, por ejemplo, los órganos tendinosos de Golgi, las fibras del uso neuromuscular que se ubican en la musculatura estriboesquelética, así como también principalmente algunos mecanorreceptores que hay articulares. ¿Ya? Los ligamentos tienen receptores, la cápsula articular tiene receptores mecánicos, los meniscos tienen receptores mecánicos, en fin, ahí podemos seguir hablando. Respecto a las fibras eferentes, que son las fibras motoras, estas también se dividen en somáticas si es que van a ir sobre músculos estriadoesqueléticos, deltoides, glúteo máximo, recto abdominal, o también pueden ser viscerales si es que se dirigen, por ejemplo, a inervar las paredes de los vasos sanguíneos o van a inervar músculo liso de las paredes de los órganos, como por ejemplo estómago, colon, uréter, uretra, en fin. En el caso de los componentes de los nervios craneales, estos caballeros se pueden clasificar en tres categorías. Los nervios craneales pueden ser únicamente sensitivos o aferentes, únicamente motores o eferentes, o pueden ser mixtos. El componente aferente se divide en somática, general y especial. Aferente somática general si es que va a captar estímulos provenientes de exteroceptores, como los que ya mencionamos, Ruffini, Krauss, Pacini, etc. Propioceptores si es que llega la información proveniente de mecanorreceptores, de presión y de tacto. O pueden ser somáticas especiales, donde específicamente están orientadas a la captación de la visión, audición y equilibrio. Ustedes recordarán ahí entonces las cámaras internas del oído interno, ¿cierto? En el utrículo, el sáculo de los canales o ductos semicirculares. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sí, profesor. Muy bien. Ya. Bien, desde el punto de vista entonces visceral, nos encontramos con visceral general, si es que tenemos aquí receptores viscerales en las paredes del tubo digestivo, del sistema respiratorio, y son especiales si es que se refieren específicamente a las papilas que se llaman papilas linguales, porque a todo esto las papilas no se llaman papilas gustativas, se llaman papilas linguales, porque la mayor parte de las papilas de la lengua no son gustativas. Las filiformes son solo sensoriales, pero no gustativas. Y también tenemos receptores olfatorios.
Por su parte también tenemos fibras eferentes somáticas que van a actuar sobre músculos estriados miotómicos, ¿cierto? En el fondo se trata también de músculos asociados a la ventilación, a la fonación y a la deglución, como por ejemplo, ustedes comprenderán el séptimo, el noveno y el décimo nervio craneal, y fibras eferentes viscerales generales que van a ir sobre también el músculo liso, ¿cierto? Músculo cardíaco y glándulas, y también de carácter especial sobre estriados branquioméricos. Branquioméricos también tiene que ver con la deglución y con la fonación, por si acaso, con la formación de los músculos que vienen desde los arcos faringios. Ya antiguamente arcos branquioméricos habrían dicho antiguamente en embriología, ahora se llaman arcos faringios, por si acaso. Bien, entonces cada nervio está formado de una constitución más o menos parecida a cómo se van constituyendo las fibras musculares, pero a nivel del nervio, de manera que tenemos el axón, que está envuelto en unas células cuyas membranas constituyen entonces las membranas de los neurolemocitos, que antiguamente se llamaban células de Schwann, porque ese es el nombre tradicional, el nombre actual es neurolemocito, y esa membrana plasmática del neurolemocito es lo que configura entonces lo que habitualmente conocemos como las vainas de mielina, que en el fondo no es otra cosa que el conjunto, ¿cierto?, de la membrana del neurolemocito que rodea al axón en su trayecto. Además, entonces, tenemos que el conjunto de los axones va a formar un fascículo neuronal y ese fascículo neuronal está envuelto en endoneuro, ¿ya? En endoneuro. Finalmente, tenemos agrupaciones de fascículos, cada uno de ellos también se envuelve en una lámina de tejido conectivo que se llama epineuro y finalmente todo el nervio está envuelto en una lámina mucho más gruesa de tejido conectivo que se llama el epineuro. Y también existe una fascia paraneural. Así como en el músculo sobre el epinicio está la fascia profunda, el nervio sobre el epineuro tiene una fascia paraneural también, que es un tejido conectivo mucho más grueso y que se dispone en la superficie periferia. De esta manera nos encontramos con que el sistema nervioso autónomo se divide básicamente en dos componentes. En el sistema nervioso autónomo simpático, del cual habrán escuchado hablar a sus profesores en el práctico, y el sistema nervioso autónomo parasimpático. De acuerdo al origen de donde nacen las fibras del sistema nervioso autónomo, tendrá entonces un origen toracolumbar en el caso del simpático. Dicho de otra manera, las fibras del simpático tienen su origen desde los segmentos medulares torácicos y lumbares, ya aproximadamente entre T1 y L2, y la división parasimpática de carácter cráneo-sacro o cráneo-sacral, porque las fibras del parasimpático se originan desde el tronco encefálico, especialmente el tercero, séptimo, noveno y décimo nervio craneal, así como también ustedes ven fibras parasimpáticas en los últimos segmentos medulares sacros entre S2 y S4. ¿Ya? ¿Son antagónicos? Sí, habitualmente son antagónicos. Mientras el sistema nervioso autónomo simpático prepara nuestro cuerpo para la huida, para el ataque, para la condición de alerta, el parasimpático restablece la condición homeostática, nos restablece el equilibrio, devuelve nuestro cuerpo a la condición de frecuencia cardíaca de reposo, de frecuencia respiratoria de reposo, y además es altamente estimulante o excitatoria para el sistema habitualmente digestivo y glandular. No se preocupe, que le vaya muy bien. Bien, entonces, existe una tendencia a decir, y esto es errado por si acaso, a decir, a veces uno escucha a la distancia, el sistema nervioso simpático estimula y el parasimpático inhibe, y eso es un gravísimo error, porque el simpático, si bien es cierto, nos prepara para la alerta y para el ataque, donde, ¿qué es lo que produce el simpático? Aumenta la vascularización de los músculos estriados esqueléticos. Piensa en una persona que la van a atacar o que tiene que huir. ¿Qué aumenta? El flujo sanguíneo sobre los músculos estriados esqueléticos, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, se dilatan las pupilas, lo cual se llama midriasis, para que llegue mayor cantidad de luz y pueda el cerebro tomar mejores determinaciones al momento de escapar o de atacar. Hay mayor sudoración, etc. ¿Cierto que sí? Y piensen en el parasimpático. ¿Qué hace luego el parasimpático? Regula la frecuencia cardíaca, regula la frecuencia respiratoria, etc. Entonces, por eso que existe la tendencia a decir que el otro inhibe, pero solamente restablece el equilibrio en vigilia. Pero cuando vamos a descansar en la noche, el parasimpático se inactiva
Y el parasimpático empieza a estimular el páncreas, a estimular el hígado, a estimular los riñones, y por tanto tenemos una hiperactividad glandular durante la noche, por eso que a la mañana al despertar las personas van a evacuar al baño. ¿Por qué? Porque están toda la noche produciendo masa fecal, produciendo orina, secretando bilis, secretando jugo pancreático. Por tanto, depende en qué ciclo del día estemos, va a ser entonces la actividad predominantemente simpática o parasimpática. ¿Se entiende? Y con eso ya podemos resumir gran parte de las actividades de ambos. Con que ustedes piensen que uno está reposando más bien en parasimpaticotonía y el otro está escapando de un asalto, está en simpaticotonía, ustedes ya pueden saber eventualmente y no tienen que memorizar si es que hace midriasis o si... No, porque es cuestión de ponerse en el lugar de ambos y saber en el fondo qué es lo que tiene que hacer. ¿Se entiende? Bueno, ahora, son parecidos en muchas cosas y son también distintos en otras. Vamos a ver. Ambos sistemas tienen una fibra preganglionar o presináptica, que es esta neurona que se ha representado de color rojo y que va desde la médula espinal hasta el ganglio. Y también tiene una neurona postganglionar o postsináptica, que es aquella que va justamente desde el ganglio hasta el órgano blanco, hasta el órgano, en el fondo, donde van a tener que interactuar. De esta manera, el simpático y el parasimpático ambos cuentan con ganglios y ambos cuentan con neuronas pre- y postganglionares. Pero ¿dónde empieza a producirse la variación? El simpático tiene una neurona preganglionar corta, el parasimpático tiene una preganglionar larga. Al revés, el simpático tiene una neurona postganglionar larga y y el parasimpático una postganglionar corta. La razón de esta diferencia o asimetría se debe a que el ganglio en el simpático se encuentra a cada lado de la médula espinal, muy cerca de la médula espinal. Y al tener los ganglios, esta cadena de ganglios, que es la que ustedes pueden ver a continuación, esa cadena de ganglios del simpático, que a todo esto aprovecho de decir que se llaman los troncos del simpático, así se llama esta verdadera cadena de cuentas, como dice la literatura, que está muy cerca de la médula espinal, entonces la preganglionar será corta y la postganglionar será bastante larga. ¿Vamos bien? En cambio, el parasimpático tiene los ganglios en las paredes o en el interior del órgano que inerva. Por eso tendrá una neurona preganglionar larga y una neurona postganglionar muy corta. ¿Se entendió la idea? ¿Duda? Sí. Sí. Sí, pero es excepcional. Esa es una excepción. ¿Sí? Buena pregunta. ¿Qué otras cosas tienen que ustedes saber? Voy, Sofía. Que entre la neurona pre- y postganglionar, tanto en el simpático como en el parasimpático, el neurotransmisor siempre será acetilcolina. Resumen, en el ganglio siempre el neurotransmisor de sinapsis es acetilcolina, tanto en el simpático como en el parasimpático. Pero la neurona postganglionar va a actuar finalmente del simpático a través de adrenalina o noradrenalina en el órgano. ¿Ok? Ese es el simpático, adrenalina o noradrenalina. Si estuviéramos en Estados Unidos, el médico diría epinefrina o norepinefrina, pues lo mismo. Ahora, el parasimpático, él es fiel, siempre fiel a la acetilcolina. Es acetilcolina en el ganglio y es acetilcolina en el órgano también. ¿Ok? Por eso que tienen acciones antagónicas, porque la acetilcolina es antagonista de la adrenalina o noradrenalina. Sin embargo, existe una condición en la cual simpático y parasimpático son complementarios, y esa es únicamente en la relación sexual. Porque hay el momento donde en vez de estarse atacando uno con el otro o inhibiéndose, ambos dicen, ya, a ver, hagamos las paces y trabajemos de manera sinérgica. Entonces, ¿qué hace el simpático? El simpático dijo, perfecto, yo me encargo en el varón, me encargo de la eyaculación, y en la señorita me encargo de la lubricación del canal vaginal y de los órganos genitales externos, y el parasimpático dice, perfecto, yo me voy con la erección de los órganos. Entonces, el parasimpático actúa en erección de los órganos genitales externos y el simpático estimula la lubricación o eventualmente eyaculación. Serían, todos los demás se van inhibiendo. ¿Ok? Sí, profesor, muy bien. Me respondo yo porque yo les pregunto a ustedes y así una cara así, yo creo que nadie me responde, entonces, o estoy cortito ahí. ¿Sí, vamos bien? Sebastián. La razón fisiológica de por qué los ganglios parasimpáticos están ubicados cerca de los que van a inervar. Buena pregunta. La razón es porque este sistema de los troncos del simpático tienen que rápidamente
actuar desde la médula espinal. El impulso tiene que ser muy rápido para poder reaccionar y tener entonces para poder generar una respuesta que nos brinde la vida, porque en el fondo de eso depende que yo pueda esquivar, pueda de alguna manera o atacar para proteger mi propia vida. Por tanto, la llegada del estímulo nervioso desde la médula hasta la cadena simpática tiene que ser violentamente rápida, ¿sí? Respecto al parasimpático, que es mucho más lento. Sí tiene, sí, pero son habitualmente ligeramente más delgados. Sí. Y ahora comienzo yo, porque este era el término de la clase de la profesora. Usted dijo que el parasimpático se encargaba de la erección. Sí. El parasimpático no se queda la noche. Claro. Y no sé si alguna vez has escuchado esto de que los hombres... Sí, pueden haber erecciones involuntarias durante la noche, sí, perfecto. También puede ser perfectamente, sí. Y así ustedes pueden ver cómo una persona puede tener una erección y eventualmente puede orinar simultáneamente mientras tiene esa erección. ¿Por qué? Porque ambas son de carácter colinérgica, porque ambas son del parasimpático. ¿Ve? Claro. Bueno, chicas y chicos, comenzamos el día de hoy con médula espinal. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Dice así. Lo primero es repasar 3 neuronas que son como los íconos neuronales que ustedes no pueden olvidar, porque existen más de 35 tipos distintos de neuronas, pero esos son como los íconos neuronales que no pueden olvidar. El del lado derecho, aquí, bueno, del lado derecho, mirándolo de frente, corresponde a esta neurona que se llama neurona multipolar y que es el ícono representativo de la neurona motora. Así que si ustedes ven en alguna imagen al microscopio, en el portaobjeto, ven esa neurona, es una neurona motora, se llama multipolar, pero también se la... Pero también se la ha denominado antiguamente neurona estrellada. Y Camilo Golgi, en 1908, dijo, esta es una neurona Golgi tipo 1, le puso. Bueno, no era el mismo, ¿ven? Pero bueno, da la misma, es motora. En fisiología le van a llamar alfa-motoneurona a esa misma. Esta neurona se llama neurona bipolar y es el ícono representativo de las neuronas interconectoras. Estas neuronas bipolares se ubican habitualmente en el interior de la sustancia gris de la médula espinal. Y tienen no son ni sensitivas ni motoras, hacen el vínculo entre la neurona sensitiva y motora y habitualmente tienen por función integrar información. ¿Me van siguiendo? Y luego tenemos las neuronas pseudo-unipolares, que ustedes ven entonces que tienen este trayecto muy largo, ¿cierto?, entre las dendritas de un extremo, dendritas del otro, y el axón, que en la mitad de su trayecto tiene aquí un soma neuronal, y que justamente ese soma neuronal, para que vayamos haciendo el vínculo, es el soma que se aloja en el ganglio de la raíz dorsal. Ahí están contenidos los somas de las neuronas pseudounipolares. Bueno, dicho esto, ustedes no pueden olvidar que esto que estamos representando en esta imagen se llama un reflejo miotático, o también se llama reflejo osteotendinoso. Cuénteme. ¿Perdón? De las neuronas sensitivas, no sé si lo dije, pero son las neuronas... Ahí lo pueden ver, ¿ven? Ahí tengo una neurona pseudo-unipolar con sus dendritas, el axón lleva la información hacia el soma y ahí continúa el axón para finalmente terminar en nuevas dendritas en el asta posterior de la médula espinal llevando información sensitiva, ¿ven? ¿Se entiende? Ya, entonces esta información sensitiva en este caso representado desde la piel, especialmente desde la dermis de la piel, porque es la dermis donde predomina el 80% de los receptores sensoriales. Esta información sensorial llega hasta el cuerno o hasta posterior de la médula, lo pasará a una neurona bipolar, a pesar de que este es otro ejemplo de neurona interconectora, pero es una neurona bipolar la que va aquí, y esta neurona bipolar que integra la información lo va a traspasar hacia una motoneurona, o también llamada neurona estrellada. O sea, llega por sensitiva, se integra en la sustancia gris y se la traspasa a esta neurona estrellada. Y esta neurona estrellada, que es la neurona multipolar motora, va a transportar entonces la respuesta en dirección hacia el nervio espinal para que finalmente termine expresando la acción en un efector. Y habitualmente los efectores son de dos categorías. Por un lado las glándulas y por otro lado los músculos. O sea, si es una glándula va a secretar o inhibir la secreción y si es un músculo va a estimular la contracción o a relajar el músculo. Eso es lo más básico. Bueno, ahora, la cosa sería muy simple si que fuera realmente así. Pero la cuestión no es tan así. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender que a estímulos simples, respuestas simples. Y esto es lo mismo que en una institución, la que ustedes quieran ver.
Si yo quiero preguntarle, por ejemplo, y entro y le pregunto al guardia, disculpe, ando un poco perdido, ¿esta es la facultad de medicina? El guardia le va a decir, sí, es la facultad de medicina o la facultad de anatomía, que yo, y le va a decir, pase, ya, muy bien. Una pregunta simple, una respuesta simple. Pero si yo voy donde el mismo guardia y le pregunto, ¿sabe qué? El otro día falté al laboratorio de anatomía. ¿Con quién tengo que justificar? ¿Podrá él justificar yo la inasistencia que tengo? No, él tendrá que decirme dónde tendré que ir a dejar mi antecedente para que me justifique. O sea, a estímulos simples, respuestas simples, a estímulos más complejos, respuestas más complejas. Y para que eso ocurra, la médula espinal tiene que elevar la información. ¿Ok? Y para poder elevar esa información requiere de la sustancia blanca, porque ustedes no pueden olvidar que la sustancia gris, que no sé si se las dijeron, pero esto que ustedes ven en la región central a la forma de una H o de una mariposa central, es la sustancia gris. Y esa sustancia gris contiene somas neuronales, que ustedes ya saben lo que son los somas neuronales, pero cierto que sí. Tiene dendritas y tiene axones amielínicos, axones que no tienen mielina. ¿Ok? Somas neuronales, dendritas y axones sin mielina, amielínicos. Por lo tanto, la función de la sustancia gris, donde quiera que esté, en la médula, en el tronco encefálico, en los núcleos del tronco encefálico, en los núcleos cerebrales, en los núcleos del cerebelo, la sustancia gris siempre va a tener por función integrar o procesar la información, siempre. Eso es sagrado. Mientras que la sustancia blanca, que es donde están realmente los axones con mielina, ahí están los axones con mielina, tiene por función proteger el sistema nervioso y también conducir información. ¿Ok? Por lo tanto, como ya les he dicho, si el estímulo es simple, la información va a llegar a la médula espinal, se va a integrar y va a responder rápidamente. ¿Cuándo tengo o dónde puedo ver eso que ustedes están viendo ahí? Por ejemplo, en un reflejo patelar. Ustedes van sobre la rodilla, percuten sobre el tendón, ligamento patelar, ¿cierto? Que realmente podemos discutir ahí, pero tendón patelar, se golpea el tendón patelar y finalmente ¿qué van a tener como resultado? La respuesta de la contracción del cuádriceps y se extiende la rodilla. ¿Cierto que sí? ¿Verdad que sí? Pero cuando el estímulo es más complejo, la cosa ya empieza a parecerse más a esto. Claro. Y entonces ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que además del ramo ventral, que es ese ramo grueso, que a todo esto aprovecho de decir que ese ramo ventral es el que da origen a los plexos, al plexo braquial, al plexo cervical, al plexo lumbar, al plexo sacro, y además del ramo dorsal, que aquí no se ve porque no lo dibujó Netter, nos vamos a encontrar también con un par de ramos pequeñitos que se llama el ramo comunicante gris y el ramo comunicante blanco. Y ese ramo comunicante gris, que es el más cercano a la médula, y el ramo comunicante blanco, que es el más lejano, son ramos pertenecientes al sistema nervioso autónomo simpático. Entonces, cuando la información, por ejemplo, eferente somática, que va sobre el músculo estriado esquelético, que está de color negro, sale por el ramo ventral, él se dirige efectivamente sobre el músculo estriado esquelético. Pero también nos vamos a encontrar con que, atención con lo que voy a decir, en los segmentos medulares torácicos, a nivel de los segmentos medulares torácicos y lumbares altos, ustedes se van a encontrar con ¿qué? Con el origen del sistema nervioso autónomo simpático. No se olviden que es de carácter tóraco-lumbar. Y esos segmentos de la médula espinal no tan solo tienen dos cuernos o astas posteriores sensitivos y dos cuernos o astas anteriores o ventrales motores, somáticos, sino que también ustedes van a visualizar una tercera asta que se llama el asta lateral. ¿Ven? Y esa asta lateral, repito, de carácter tóraco-lumbar, es el origen de los somas de las neuronas viscerales simpáticas, o dicho de otra manera, de las neuronas visceromotoras del sistema nervioso autónomo simpático. Entonces de aquí va a salir las neuronas que van a controlar corazón, riñón, pulmón, hígado, páncreas, colon, intestino delgado, grueso, etc. ¿Estamos bien? Entonces estas neuronas que están representadas aquí de un color, aquí como pueden ver aquí muy claramente, se ve clarísimo en esta imagen, entonces sale esta neurona visceromotora a través del ramo ventral de la médula espinal, llega ahí y a continuación toma el ramo comunicante blanco y puede ascender a través del tronco del simpático, o también puede descender, porque aquí lo dibujan hacia arriba solamente, pero puede ascender o descender por los troncos del simpático hasta finalmente hacer sinapsis con una neurona postganglionar, y esa neurona postganglionar visceromotora simpática
va finalmente a dirigirse para la inervación simpática de tráquea, bronquios, corazón, pulmón, riñón. Pero también nos podemos encontrar con otras neuronas que van a utilizar también de manera aferente, atención, de manera aferente, visceral, van a ocupar el ramo habitualmente comunicante gris. Es decir, la información proveniente, por ejemplo, de la glándula sudorípara, pues esta es una glándula sudorípara. La información proveniente, por ejemplo, del músculo erector del pelo, que es el músculo más pequeñito que tenemos, 4.7 por 10 elevado a menos 8, muy pequeñito, chiquitito. Tenemos, por ejemplo, las paredes de los vasos sanguíneos. Toda esta información aferente visceral va a llegar por el ramo, por el ramo dorsal, llega por el ramo dorsal, que aquí no se ve. Finalmente va a ingresar al ramo ventral y finalmente va a ocupar el ramo comunicante gris y a continuación a la sinapsis sobre el ganglio para tener nuevamente una eferencia visceromotora sobre la propia víscera. Entonces, quiero que quede claro que estos ramos comunicantes en general se ocupan para eferencias o para aferencias que ocupa el sistema nervioso autónomo simpático de manera ascendente o descendente a través de los ganglios que requiera comunicar. Y esta es la razón, atención, esta es la razón de cómo el sistema somático tiene comunicaciones con el sistema autónomo, donde, por ejemplo, mediante la angina que se puede generar durante la isquemia del miocardio, por ejemplo, puede tener como resultado una aferencia dolorosa sobre el músculo estriado esquelético asociado, por ejemplo, a los músculos de la pared anterolateral, por ejemplo, del tórax durante un infarto, en la cual uno puede sentir contractura de los músculos intercostales externos o del pectoral mayor, etcétera, a nivel de la pared anterior del abdomen, porque es una respuesta refleja que hace la musculatura estriado-esquelética frente a una aferencia visceral controlada por el simpático. Esto es mucho más complejo. Estas son generalidades, así que bueno. Médula espinal. La médula espinal es el neurocilindro eje del sistema nervioso central. Mide aproximadamente entre 43 a 45 centímetros de longitud. Sí. 30 centímetros menos de lo que mide la columna vertebral. Así es. Nace superiormente, inmediatamente bajo el foramen magno del occipital. Bueno, eso dice un libro así general. Si ustedes lo buscan, todos los libros dicen que bajo el foramen magno del hueso occipital nace la médula espinal. Pero lo más correcto sería decir que nace a nivel del margen superior del arco posterior del atlas. Eso es lo más correcto. Sobre el margen superior del arco posterior del atlas, de ahí en adelante se origina la médula espinal y de ahí hacia arriba es realmente bulbo, ¿no? ¿Hasta dónde llega la médula espinal? La médula espinal en su trayecto cilíndrico llega aproximadamente hasta el nivel L1 a L2, ¿ya? Sin embargo, ese nivel L1 a L2 es cuando somos adultos, porque cuando nacemos la médula espinal está a la altura de S2, ¿ok? Para que no vaya a confundir, porque algunos piensan que L1 a L2, que es lo que dice la literatura, sí, pero en un bebé es a la altura de S2, no de L1 a L2. Cuéntame. Nace inmediatamente a nivel del margen superior del arco posterior del atlas, ¿ya? Que es como 2 milímetros por debajo del foramen magno, aproximadamente. ¿Ya? Lo que pasa es que yo soy un poco más... Bueno, pues lo mismo. Bueno, hasta el nivel L1 L2, perfecto. En su recorrido, este neurocilindro no es totalmente homogéneo. Ustedes podrán darse cuenta que tiene dos grandes dilataciones. Y esas dilataciones son la intumescencia cervical y la intumescencia lumbosacra. Olvídense de lo que dice al lado porque no es lumbar, es lumbosacra, ¿ya? Y también olvídense de los niveles que dice a continuación porque lo más correcto es esto. La intumescencia cervical está entre el nivel C4 y T1 y la intumescencia lumbosacra está entre el nivel L2 y S2. ¿Vamos bien? Bien. Intumescencia, sí, intumescencia. Es el nombre que da el latín. Es que intumescencia viene del tema, o sea, el latín significa cordón de engrosamiento, significa intumescencia. Ahora, una cosa así. La pregunta del millón, ¿ustedes se acuerdan de las vértebras cervicales, torácicas, lumbares? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de las características del foramen de las vértebras cervicales, torácicas, lumbares? ¿Sí? Las vértebras cervicales dicen, se lo recuerdo, que tienen un foramen vertebral triangular isósceles y de gran tamaño. ¿Y por qué tiene de gran tamaño? Porque hay una intumescencia cervical. ¿Cómo es el foramen vertebral de las torácicas? Circular y pequeño.
¿Y cómo es el foramen vertebral de las vértebras lumbares? Triangular, equilátero y de gran tamaño. Por lo mismo, por la intumescencia lumbosacra. ¿Me van siguiendo la idea? Bien, la pregunta del millón. ¿Por qué existen estas intumescencias en los segmentos lumbares? Porque el segmento o intumescencia cervical tiene mayor cantidad de mielina, porque desde esos niveles se originan los ramos que van a dar origen al plexo braquial. Dicho de otra manera, desde ahí se originarán aquellas raíces y posteriormente troncos que configurarán a los nervios que van a distribuirse sobre el miembro superior. Mientras que a nivel lumbosacro nacerán entonces, ¿qué cosa? Las raíces y finalmente los troncos y ramos que darán origen a los nervios que inervan el miembro inferior. ¿Se entiende, verdad? Para el plexo braquial, intumescencia cervical. Para el plexo lumbosacro, intumescencia lumbosacra. ¿Sí? La intumescencia, por ejemplo, la intumescencia lumbosacra está entre L2 y S2 porque está en L2 en adulto y en S2 en... No, es desde L2 hasta S2. ¿Sí? ¿Había una pregunta al fondo, no? No. Bueno. De esta manera, entonces, la médula espinal también es importante que ustedes sepan que, si bien es cierto, se trata de un cilindro continuo, funcionalmente los anatomistas lo que han hecho es seccionar virtualmente la médula espinal. Y a cada una de estas secciones o cortes les han llamado segmentos medulares. Y después de decirle segmentos medulares, hubo algún autor que le llamó metámeros. Así que si algunos buscan por metámeros, van a hablar de los segmentos medulares. Pero lo más correcto y actual es hablar de neurómeros. Cuando hablamos de segmentos medulares, lo más actualizado es hablar de neurómero. Así que si ustedes ven en algún texto que dice neurómero, es un segmento medular actualizado. ¿Ya? ¿Cómo podemos saber cuándo realizar un corte en la médula espinal? Porque sagradamente todo segmento de la médula espinal tiene que tener, aquí me va a saltar varios diablos, pero que tengo cosas que decir, hombre, en fin. Cada segmento de la médula espinal tiene que sagradamente tener una raíz dorsal sensitiva y una raíz ventral motora. Si cumple con esto, a cada lado va a dar origen a un par de nervios espinales y aquí tendremos un segmento medular. Y ahí se dará origen a un nuevo segmento que también dará origen a nuevas raicillas sensitivas y motoras para nuevos pares de nervios espinales. ¿Se entiende lo que quiero decir? Silencio. Muy bien. De esta manera tendremos 8 segmentos cervicales y por lo tanto 8 pares de nervios cervicales. 12 segmentos torácicos, por tanto 12 pares de nervios torácicos. 5 segmentos lumbares, 5 segmentos sacros y tan solo un segmento medular coccigio. De manera que cuando el segmento medular coccigio finalmente se da origen, eso está a nivel de la primera o segunda vértebra lumbar. Por eso decimos que la médula espinal llega a su término a la altura de la primera o segunda vértebra lumbar. Y eso depende de papá o de mamá porque es una condición hereditaria. Las intumescencias eran de L2 a S2. Sí, pero de L2 a S2 de la médula espinal. No L2 a S2 de la columna vertebral. Ya, entonces de L2 De los segmentos medulares. de los neuronas. Exactamente. ¿Me van siguiendo? Sí. Ahora, la pregunta de mi profe, ¿y por qué la médula espinal es tan chiquitita respecto a la columna vertebral? Hasta aquí lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, les comento. La razón del por qué tiene que ver con que piensen cuando nace el bebé. Ustedes ya vieron el recorrido, me imagino, con la profesora de lo que es el tubo neural, o si no lo vieron en embriología, tienen que haberlo visto, ¿cierto? La formación del tubo neural a fines de la tercera semana, inicio de la cuarta semana, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todavía no tienen embrión? Les comento, no importa, da la misma. Un tubo. A la cuarta semana de gestación, cuando empieza la cuarta semana, todos nosotros tenemos un sistema nervioso central que es un tubo, ¿ya? Que se llama tubo neural. Entonces la pregunta del millón, si nosotros fuéramos todos neuroblastos, que son las células precursoras de las neuronas en embriología, ¿a dónde emigraríamos? ¿Nos quedaríamos en el polo caudal o emigraríamos hacia el polo craneal para dar origen a este gran encéfalo? Bueno, lo que hacen los neurómeros es migrar hacia el polo cefálico. Por tanto, ¿qué polo es el que queda más de alguna manera descuidado? El polo caudal. Y la columna vertebral continúa su desarrollo y creciendo a lo largo de nuestra vida, pero la médula espinal, y más que nada la médula espinal, el sistema nervioso central, ¿qué hace? Optimiza su energía en el polo cefálico. Por tanto, optimizamos nuestro desarrollo cerebral, cerebelar y del tronco encefálico, y la médula espinal queda reducida a un tamaño mucho mejor que lo que venía siendo inicialmente en su origen. ¿Se entendió la idea?
encefálico. Sí, pero no, no, eso no tiene nada. La conclusión, no. Solamente para que tenga una idea, no, eso no tiene nada que ver. El volumen de la masa encefálica no tiene nada que ver con nuestro potencial de inteligencia. Solo para que tenga una idea, 1250 centímetros cúbicos tiene el cerebro femenino. 1150. Y el cerebro masculino 1250. Y el potencial de inteligencia está más bien ligado al cromosoma X y no al cromosoma Y. Y ellas son XX y nosotros somos XY. Ya, otro día discutimos eso. Bueno, meninges. Las meninges. ¿Sabían eso, cierto? ¿Sabían eso? ¿No lo sabían? Simpático y parasimpático también. Bueno, ya. Ahora vámonos con la médula espinal. La médula espinal está rodeada por una serie de meninges. ¿Qué son las meninges? Las meninges son, esto lo edito, Las meninges son todas las membranas que se encargan de envolver y proteger al sistema nervioso central. De esta manera tenemos, atención, la vértebra con su periósteo, que ustedes conocen. A continuación, esta membrana que se llama dura madre, porque es la membrana más resistente que tiene en la protección del sistema nervioso. Luego de esta, que es la misma que ustedes están viendo aquí, esta es la dura madre. A continuación viene una, sí, adelante. A continuación viene una segunda meninge que se llama aracnoides. Y la tercera meninge, que es la más profunda de las tres, que se llama la pía madre. Así que tenemos dura madre aquí, aracnoides y finalmente la pía madre. Y la que siempre va a ser pregunta de prueba es ¿cómo se llaman los espacios que hay entre las meninges y qué contiene? Entonces, entre el periósteo y la dura madre hay un espacio que se llama espacio epidural o peridural. Espacio epidural o peridural. Ese espacio contiene grasa semifluida y plexos venosos. Y tenemos plexos venosos anteriores y plexos venosos posteriores. De hecho, ese plexo se llama plexo venoso vertebral interno. Y tenemos un plexo venoso vertebral interno anterior y un plexo venoso vertebral interno posterior. Así que, ¿qué contiene el espacio epidural? Grasa semifluida y plexos venosos. Luego viene el espacio comprendido entre la dura madre y la aracnoides. Ese espacio pequeñito se llama espacio subdural. Y ese espacio subdural tiene líquido intersticial, que es lo que habitualmente se llama en biología el LIS. Líquido intersticial. ¿Se acuerdan de eso? Habitualmente en biología se habla del LIC, líquido intracelular, del LEC, líquido extracelular, y del LIS, que es el líquido intersticial. Bueno, ese es el líquido intersticial. Y finalmente tenemos el espacio que está comprendido entre la dura madre y la pía madre, perdón, entre la aracnoides y la pía madre. Ese espacio, repito, entre aracnoides y pía madre se llama el espacio subaracnoideo. Y ese espacio subaracnoideo contiene un líquido que se llama líquido cerebroespinal y que se llamó durante muchísimos años líquido cefalorraquídeo, pero su nombre está totalmente desactualizado porque su nombre actual es líquido cerebroespinal, por si acaso. ¿Ya? Para que ustedes empiecen a hablar de acuerdo a 2022-2. Así que líquido cerebroespinal. Es un líquido transparente, un líquido que tiene proteínas plasmáticas, un líquido que se encarga de nutrir la neurona, pero también se encarga de la eliminación de los desechos neuronales. Y solo para que tengan idea, 8 veces al día, cada 3 horas, se renueva el líquido cerebroespinal. Cada 3 horas se renueva. Interesante, ¿eh? En fin, bueno. Hay tanta cosa entre. Bueno, bien. Ahora les puse un resumen. Miren. Bueno, lo mismo, ¿eh? Otra imagen de Nether para que ustedes puedan ver la dura madre. Luego la aracnoides, que se llama así justamente porque en el espesor de ella también se distribuyen algunas arterias. Es avascular, ¿eh? La aracnoides no tiene irrigación, pero a través de su superficie se distribuyen arterias. Y como las arterias supuestamente la literatura dice que tienen formas como de arañas, entonces le pusieron aracnoides por esa condición. Entonces no aporta nada, pero bueno, para que lo sepan. Y finalmente tenemos la pía madre que está justamente revistiendo al sistema nervioso central. Hay una cosa interesante que me gustaría así que ustedes lo consignaran. En el espacio subaracnoideo, además de haber líquido cerebroespinal, hay unos ligamentos, y esos ligamentos se llaman ligamentos dentados. Y se llaman justamente dentados porque tienen forma igual como los dientes de una sierra. Y ustedes los pueden ver, ¿ven? Ligamento dentado, ligamento dentado, dentado, dentado. Esto está en el espacio subaracnoideo. Y vale la pena que ustedes recuerden que esos ligamentos dentados fijan la médula espinal lateralmente a través de las capas meningias. Son medios de fijación lateral que tiene la médula espinal.
Entonces aquí yo les puse un resumen donde ustedes pueden ver el periósteo de la vértebra, el espacio epidural o peridural, el contenido que es grasa semifluida y plexos venosos anteriores y posteriores, la dura madre. Entre la dura madre y la aracnoides el espacio subdural, ahí hay líquido intersticial o líquido tisular. Entre la aracnoides y la pía madre el espacio subaracnoideo que tiene el líquido cerebroespinal y los ligamentos dentados. Y no se olviden que la pía madre se adhiere íntimamente al sistema nervioso central, en este caso a la médula. Porque el término pía viene del latín íntima, eso significa pía, íntima, por la adherencia íntima que tiene con el sistema nervioso. Me estoy quedando solo, me estoy quedando solo. Bueno, chicas y chicos, la dura madre tiene una conformación bastante particular, pero en el interior del cráneo. Esta dura madre forma, voy a salirme un poquitito de esta imagen para que ustedes puedan ver algo, mira. Esta dura madre forma en el cráneo una serie de septos. ¿Saben lo que son septos, cierto? A la forma de tabiques, como paredes en el interior. Lo que pasa es que ya en la literatura anatómica los tabiques no existen, solamente los septos. Entonces la dura madre forma entre estos septos unas estructuras como la que ustedes están viendo a continuación, que yo la voy a dibujar aquí, que se llama el false cerebral. ¿Saben por qué se llama false cerebral? Porque se asemeja a la forma de una hoz. ¿Saben lo que es una hoz? Como una guadaña. Es una herramienta que se ocupa para cortar el trigo. ¿Sí? Tiene esta forma, a veces lo pueden encontrar incluso en una bandera de color rojo, da la misma, pero yo no se lo estoy poniendo, lo estoy diciendo, no estoy diciendo nada. Ya, pero esa herramienta que está ahí, antiguamente se llamaba la hoz del cerebro, pero ahora la cambiaron y le pusieron el false cerebral. El tema es que este false cerebral, en la parte más alta, la dura madre se abre, justo antes de tomar contacto con el cráneo, con los parietales, se abre y forma un verdadero canal por el cual recorre sangre venosa. Entonces, esta estructura que ustedes están viendo, que está protegida por la dura madre y que viene drenando sangre venosa encefálica, se llama el seno venoso sagital superior. Y ese seno sagital superior, junto con este otro seno sagital inferior y el seno recto, van a llegar hasta esta región. Pero quédense con esta, pues esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Pero no me gustaría que nos fuéramos de esto. Fíjense esto que está aquí. Este es el seno sagital superior y esto que ustedes están viendo aquí son unas granulaciones. Granulaciones que están en el espacio subaracnoideo. Por eso es que estamos describiendo esto. Esas granulaciones que están en el espacio subaracnoideo se abren paso dentro del seno sagital superior. Y son las que permiten que el líquido cerebroespinal pueda ser drenado sobre el torrente sanguíneo venoso. ¿Dónde? En el seno sagital superior. ¿Se entiende? Se llaman, buena pregunta, se llaman granulaciones aracnoideas, si las pueden ver ahí. Granulaciones aracnoideas. ¿Y qué están haciendo? Drenando el líquido cerebroespinal cada 3 horas sobre el seno sagital superior para que vuelva a formar parte del torrente sanguíneo venoso. ¿Está claro? ¿Y alguien me podría preguntar, profesor? Voy, insolente, voy. Entonces la pregunta es, con cariño. La pregunta es, profe, pero ¿y qué va a pasar cuando ese líquido cerebroespinal se mezcle con la sangre? ¿Pero qué es el líquido cerebroespinal? Un filtrado de suero de plasma sanguíneo. ¿Me entienden? El plasma sanguíneo filtrado, líquido cerebroespinal. Por lo tanto, estoy devolviendo plasma al plasma. Por tanto, no hay ninguna alteración. Sebastián. ¿Los cerebroespinal circulan células sanguíneas? No, ninguna. ¿Y contiene barreras? Si hubieran células sanguíneas en líquido cerebroespinal, lo cual podría ocurrir por una hemorragia, pero es una alteración, el líquido cerebroespinal en una punción lumbar que se extrae desde la región L3, L4, L4, L5 en un examen, saldría de color rosado y usted lo llevaría al laboratorio y vería células sanguíneas, pero eso es por una hemorragia a nivel subaracnoidea. ¿Ya? Ahí podría ver usted sangre. En cambio, cuando usted hace una punción lumbar y saca este líquido que tiene que ser transparente y sale turbio, amarillento, incluso de mal olor, lo lleva al laboratorio y ¿qué es eso? Meningitis. Sí, claro, meningitis. ¿Mm?
Tiene una composición bien similar, lo que pasa es que tiene menor cantidad de plasma, en el fondo, es eso, tiene menor cantidad de proteínas plasmáticas. Es también un filtrado pero que es un exudado que hacen los tejidos y que tiene menor cantidad de proteínas plasmáticas. Por tanto, tiene una consistencia menor. ¿Tendría entonces? Podría tener perfectamente, pero esos son drenados ya, eso, en ese caso, ya ese líquido habitualmente más de un 90% es drenado por el sistema linfático, porque forma parte de la linfa en ese caso. ¿Sí? De macrófagos. Sí, no, es en el LIS. Sí, no en el líquido cerebroespinal, no. Buena pregunta, muy buena pregunta. Bien, chiquillas y chiquillos. Estamos bien, ¿eh? Ya, solo una cosa. Profesor, ¿y este líquido que está, la sangre del seno sagital superior, dónde llega finalmente? Llega hasta un área que ustedes pueden ver en la cara interna del cráneo, que me imagino que lo conocen, que se llama el área de confluencia de los senos. ¿Lo conocen o no? ¿Sí? Antiguamente le habrían dicho hace como un siglo atrás la prensa de Erófilo, porque Erófilo le puso su nombre, pero se llama área de confluencia de los senos. Y esa área de confluencia de los senos, que ustedes la pueden ver aquí también, allí, ¿ven? Lateralmente va a continuar a través de dos también canales de dura madre que se llaman los senos transversos. Y desde esos senos transversos, junto con el seno petroso superior, que ustedes lo ven allá, va a drenar sobre un nuevo seno. Atención con este, porque lo demás no me importa mucho, se lo van a tener que aprender igual, pero lo más importante es este que viene a continuación, que se llama el seno sigmoidio, que también está del otro lado acá. ¿Por qué? Porque ese seno sigmoidio es el que va a transportar la sangre junto con el líquido cerebroespinal disuelto, lo va a transportar sobre un foramen que hay en la base del cráneo que se llama el foramen yugular. Y no olvidar que este foramen yugular es el punto de emergencia o de salida del noveno nervio craneal glosofaríngeo, décimo vago, 11º accesorio, más la vena yugular interna. ¿Sí? Porque esa vena yugular interna es la que va a recibir la llegada de sangre proveniente del seno sigmoidio y va a continuar su trayecto como vena yugular interna por el cuello. ¿Cierto? Bien. Ahora, la médula espinal, como ustedes ya saben, se adelgaza a la altura del L1 a L2 y forma una estructura estrecha que se llama el cono medular. ¿Ven? El cono medular. Solo para que nos vayamos ubicando en el contexto, la línea de color rosado es la dura madre, la que está de color azul es la aracnoides y la que está más cercana a la médula espinal será la pia madre. Entonces ustedes pueden darse cuenta cómo la pia madre está revistiendo ahí íntimamente la médula espinal, pero cuando llega al nivel L1 a L2 emite una proyección final caudal que se llama el filum terminal interno. Pregunta de certamen: ¿qué meninge se encarga de conformar al filum terminal interno? La pia madre. Es que me distraje. ¿Hay alguien durmiendo allí? Sí, puede ser. ¿No? Ah, ya. No, solo preguntaba. Sí, no se preocupe, no queríamos despertarla. Papás, ¿está durmiendo su hija? Papás. ¿No lo estoy grabando? Ya, muy bien. Entonces, después para que cuando escuche la grabación ahí le... Ya, entonces, este filum terminal interno es una proyección de la pia madre. Pregunta: ¿dónde fija la médula espinal la pia madre? A este fondo de saco que se llama el saco dural. Porque la dura madre se proyecta hasta la altura de S2, nivel que hay que recordar. Y a la altura de S2 forma este saco dural que permite que entonces la pia madre, a través del filum terminal interno, fije la propia médula espinal. ¿A qué nivel? A la altura de S2. ¿Quién lo fija? El filum terminal interno. ¿A qué lo fija? Al saco dural. ¿Va bien? Pero esto no tendría ningún sentido si el saco dural no estuviera fijo. Por tanto, también tenemos que fijar al saco dural. ¿Y quién fija ahora el saco dural? Una proyección de la dura madre que se llama filum terminal externo, o también llamado ligamento coxigio, porque es la proyección de la dura madre que va a fijar el saco dural al cóccix. Así que se llama filum terminal externo o ligamento coxigio. ¿Me van siguiendo la idea? Otra imagen para que puedan ver lo mismo. Filum terminal interno, pia madre sobre el saco dural a la altura de S2.
y desde S2 hacia el cóccix el filum terminal externo como proyección de la dura madre. Bien. Esta es otra imagen para ver exactamente lo mismo, las divisiones que tiene, los ligamentos dentados, lo que ya hemos dicho. Esta es una imagen real, donde ustedes pueden ver entonces los cortes que se han efectuado, incluso hasta el espacio subaracnoideo, para que ustedes puedan ver de manera mucho más tangible y real, una muy bonita disección donde ven los ligamentos dentados, la cara anterior de la médula espinal con la arteria espinal anterior. ¿Ven? Hay algunos conceptos que me gustaría que no quedaran en el tintero. Hay una teoría que la dictó el doctor Andrew Taylor Still a partir del año 1913 y que todavía es vigente, así que me gustaría que no lo olvidaran. Fíjense, nuestro sistema integrador es el sistema nervioso central. Nosotros tenemos miotomas, que son músculos inervados por nervios espinales que nacen a partir de un segmento medular. Tenemos esclerotomas, que son articulaciones que están inervadas por un segmento medular específico. Tenemos angiotomas, que son arterias, venas y linfáticos que están inervados por segmentos medulares específicos. Tenemos viscerotomas, que son órganos internos que están inervados también por segmentos medulares, y también tenemos dermatomas, que es piel. ¿Ok? Entonces, quiero que este concepto no lo pierdan nunca. Dicho de otra manera, imagínense que este es el nivel medular de C4. ¿Ok? El nivel medular de C4 se encuentra a nivel del cuello. Pero quiero que no olviden que cada estímulo que venga desde ese nivel de piel y que sea integrado a nivel de C4 tendrá un impacto sobre el diafragma. Porque de manera motora, quien inerva el diafragma es un 75% la conformación del frénico, y eso nace a la altura de C4, con aporte de C3 y de C5. Por lo tanto, piensen ahora en una persona que tatúa su cuello a la altura de C4 y que está enviando un estímulo nociceptivo para integrarse en la médula espinal, y que luego esto va, de acuerdo a lo que dijo, esto lo dijo Antonio Lavoisier, la energía y la materia no se crean ni se destruye, solo se transforma. ¿Y qué pasa con este estímulo nociceptivo que llega a la médula espinal? Tiene una respuesta. ¿Y esa respuesta dónde se va? Sobre la propia piel, y sobre los miotomas, y sobre los esclerotomas, y sobre los angiotomas, y sobre los viscerotomas. ¿Por qué creen ustedes que cuando una persona hace acupuntura estimula una región de la piel para inhibir la sensibilidad de ese viscerotoma? ¿Por qué? Porque tiene una integración a nivel de un segmento medular. ¿Se entiende lo que quiero decir? La pregunta es, si el problema fuera del hígado, ¿me sirve de algo inhibir el dolor mediante la acupuntura? No tiene ningún sentido, ¿cierto? Por lo tanto, usted tiene que tratar el componente que está afectado, pero nunca olvide que van a haber múltiples otras alternativas para poder regular ese dolor. Lo importante es que usted trate de manera etiológica. Eso que dijo Andrew Taylor Still es lo mismo que el profesor Rivero, la profesora Castillo, cualquiera de nosotros le explicamos, pero de esta manera, de una manera más entretenida, pero más compleja. Esa. Es decir, que el estímulo viene y tiene aferencia somática y tiene eferencia somática, pero también tiene una eferencia visceromotora que llega hasta el ganglio del tronco del simpático y finalmente tiene una expresión a nivel visceral, puede ser directamente o también puede hacer sinapsis con neuronas somáticas para tener su expresión a nivel de la propia piel o a nivel del propio músculo somático. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Entienden lo que quiero decir o no? Se lo voy a plantear de otra manera. Una persona tiene una hernia al núcleo pulposo, tiene una lesión del disco intervertebral a la altura de C5. La persona no va a llegar muchas veces con dolor de cuello. Lo que va a llegar es con contracturas a nivel del deltoides, del coracobraquial, parte del bíceps y parte del braquial. Y va a tener dolor a nivel de la piel que está cubriendo al músculo deltoides. La pregunta es, ¿cómo puedo yo saber que es C5? Porque el dermatoma de C5 está asociado a la piel de la cara lateral del brazo. Y porque los miotomas de C5 involucran a deltoides, coracobraquial, parte del bíceps y parte del braquial. ¿Se entiende? Por tanto, usted necesariamente va a tener que aprenderse los miotomas, si es que quiere hacer una buena evaluación diagnóstica, va a tener que evaluarse cuál es el dermatoma asociado a C5, a C6, C7, C8, C1, dermatoma, viscerotoma, esclerotoma, angiotoma, de manera que no se cometa un error que yo muchas veces veo en la parte clínica. Muchas veces se evalúa el hombro y se da cuenta que el problema está en el hombro y el dolor no está en el hombro. El problema es que hay un órgano que puede ser perfectamente hígado del lado derecho
o estómago del lado izquierdo y que refleja su dolor sobre el miotoma que diagnosticó el médico. ¿Y que diagnosticó el doctor? Un pinzamiento del supraespinoso. ¿Y dónde está el problema? En un tumor hepático. ¿Me entiende lo que quiero decir? Dele una vuelta, porque de estos errores he visto bastantes. Viscerotoma, bueno, se lo dejo ahí, ahí lo tienen, hay un mini torpeo, ahí lo tienen ahí. Sí, bueno. Bueno, ¿cuántos nervios espinales son? 8 pares, 12 pares torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, 1 coxigio. Esto ya lo vimos, los segmentos medulares también. Esta es una imagen para que ustedes no olviden que tenemos segmentos medulares cervicales, que son estos, torácicos, y cómo lo puedo reconocer fácilmente, porque tiene hasta lateral, ¿cierto? Tenemos segmentos medulares sacros incluso, e incluso coxigio, ¿verdad que sí? Ya. El tubo neural es este caballero que tienen planteado a continuación. Este tubo neural tiene más o menos la misma configuración que la médula espinal. Pueden entender que esto estaba formado a los 21 días de gestación y que tiene una configuración prácticamente idéntica a la médula espinal, solamente que en ese momento era placa alar, el cuerno posterior, placa basal, que es el cuerno o asta ventral o anterior de la médula, la placa del techo, la placa del piso y la capa neuroepitelial, que son las células que rodean al canal central del tubo neural y luego canal central de la médula. No me quiero ir sin antes de determinarles la división de la médula espinal. La médula espinal tiene una configuración externa e interna. La configuración externa de la sustancia blanca está dividida por surcos. En la región anterior tenemos el surco ventrolateral de un lado, el surco ventrolateral del lado contrario, que es de donde nacen las raicillas que forman la raíz ventral. Por detrás tenemos un surco dorsolateral a cada lado, y ese surco dorsolateral es el que permite la llegada de las raicillas posteriores de carácter sensitivo, ¿cierto? Pero también en la región anterior tenemos una fisura mediana ventral, y por detrás tenemos un surco mediano posterior. Y entre ambos surcos, un surco intermedio. Ese surco intermedio es importante, porque va a permitir dividir la mitad del cordón o funículo posterior, que es esta región, la va a dividir en 2 fascículos. En un fascículo que se llama fascículo de Gracil y otro fascículo que tiene forma triangular que se llama fascículo cuneiforme. Así que fascículo de Gracil y fascículo de cuneiforme. El de Gracil para que conduzca información sensitiva de los miembros inferiores y el de cuneiforme información sensitiva de los miembros superiores. Ahora hay una cosa interesante. Mira, entre el surco ventrolateral de un lado y el ventrolateral del lado contrario se forma un área de sustancia blanca que se llama funículo ventral o funículo anterior. Antiguamente le llamaban el cordón anterior. Entre el surco dorsolateral de un lado y el dorsolateral del lado contrario, aquí hay un funículo dorsal. Y ese funículo dorsal es lo que antiguamente era el cordón posterior. Y entre el surco dorsolateral de un lado y el dorsolateral, perdón, entre el dorsolateral y el ventrolateral del mismo lado está el cordón o funículo lateral. Entonces ustedes ya conocen los 3 funículos. Mientras tanto, la sustancia gris se divide a partir de esta línea imaginaria que cruza transversalmente la sustancia gris en 2 cuernos dorsales o posteriores, 2 cuernos ventrales o anteriores, y en la región central una comisura que se llama la comisura gris. Se llama la comisura gris. Y esa comisura gris tiene en el centro un canal que se llama el canal central de la médula. Y ese canal central de la médula, por ahí recorre el líquido cerebroespinal, igual que en la periferia. ¿Ya? También existe una comisura blanca, perdón. Esa comisura blanca se encuentra inmediatamente por delante de la comisura gris. Ahora, la sustancia gris se divide en láminas que se llaman láminas de Rexed. ¿Por qué Rexed le puso el nombre? Y esta es pregunta de certamen. Entre la lámina 1 y la lámina 4, sensaciones exteroceptivas, frío, tacto, calor, presión, dolor. Entre la lámina 5 y la lámina 6, sensaciones propioceptivas, que vienen desde la cápsula articular, desde los órganos tendinosos de Golgi, desde las fibras del uso neuromuscular. El número 7 tiene relevo en el mesencéfalo, por tanto toda la información que vaya a ir sobre el cerebelo y el mesencéfalo está en la lámina 7. La lámina 8 es moduladora de la actividad motora. La lámina 9 corresponde al área motora somática más importante. De aquí van a salir entonces los estímulos que van a ir sobre cuádriceps, isquiotibiales, bíceps, tríceps, etc. Finalmente, la lámina 10 es aquella que permite el cruce de fibras que van desde estos cuernos hasta los cuernos del lado contrario. Además,
de láminas, se pueden reducir los cuernos a núcleos. Y los núcleos más destacados son los núcleos ventrales. Estos núcleos ventrales, que son todos motores, se dibujaron de esta manera, de manera mnemotécnica, para que ustedes no olviden que los núcleos, porque aquí están mediales, laterales, posteriores y anteriores, los núcleos, mientras más cercanos a la comisura gris, es decir, mientras más mediales, se refiere al control de estructuras más proximales. Los núcleos mediales tienen controles de segmentos corporales mediales, mientras que los más laterales tienen más bien control de estructuras más bien distales. ¿Se entiende? Mientras que los núcleos más posteriores se encargan de control de músculos flexores, los músculos más anteriores se encargan del control de músculos extensores. ¿Ok? Como yo todo esto se lo estoy grabando, voy a ir un poquito más rápido para ir terminando, pero sí les quiero contar que la médula espinal, como ya les he contado, cuando no es capaz de procesar un estímulo complejo, tiene que ascenderlo, buscando cuál va a ser el núcleo que va a integrar la información y va a dar respuesta satisfactoria al estímulo que llegó. Entonces los núcleos pueden ser núcleos que están en el tronco encefálico como núcleos de los nervios espinales, pueden ser núcleos que tienen que ver con el cerebro o núcleos, por ejemplo, que tengan que ver con el cerebelo. Y cuando se resuelve la información, se integra y luego se responde mediante fibras descendentes. Tanto las fibras axonales ascendentes como descendentes se llaman tractos o fascículos, y de eso van a ver mucho en las clases que vienen a continuación. Van a hablar del tracto, fascículo, córtico espinal, retículo espinal, tecto espinal, retículo olivo espinal. Va a ser muy entretenido eso, pero tranquilidad. Solo para que lo entiendan, les comento una cosa. ¿Se acuerdan del funículo anterior? Porque ya vamos cerrando. ¿Se acuerdan del funículo anterior o ventral? Ese cordón o funículo anterior tiene estos fascículos. Estos fascículos que ustedes están viendo aquí, que son en el fondo fibras ascendentes o descendentes, pasan por el cordón o funículo anterior. El funículo córtico espinal anterior, vestíbulo espinal, olivo espinal, tecto espinal, espino talámico anterior. Como mnemotecnia, atención, todo aquello que termina en espinal es motor. Por tanto, tengo un tracto motor, vestíbulo espinal, fascículo espinal, olivo espinal, motor, motor. Y cuando comienza con espino, es porque es sensitivo, aferente. Por tanto, tengo un tracto motor, motor, motor y sensitivo. ¿Se entiende? Y el primero también es motor porque es córtico espinal. ¿Me van siguiendo la idea? Porque va de corteza a médula, de núcleos vestibulares a médula, de núcleo olivario inferior a médula. ¿Me van siguiendo? Y cuando es espino, es porque va de la médula espinal hacia el centro de integración. Vamos a ver acá, en el funículo lateral, ustedes me dicen, ¿este qué es? Córtico espinal lateral, motor, rubro espinal, retículo espinal, espino cerebelar anterior, espino cerebelar posterior y espino talámico lateral. Y si les digo en el funículo posterior, fascículo de Gracili cuneiforme, ¿quién me puso atención? Dije que estos dos estaban en el funículo posterior, acá, en el dorsal. Y dije que aquí estaba sensitivo. Ambos son sensitivos. De hecho, son los más importantes tractos sensitivos que tenemos, porque llegan a la corteza somatosensorial del giro postcentral del lobo parietal cerebral. Una imagen para que los tengan ahí representados, porque una cosa es que yo se los diga y otra cosa es que los tengan ahí dibujados. Ahí los tienen. Ahí están los tractos ascendentes sensitivos, todos espino algo, ¿cierto? Porque espino cerebelar, espino talámico. Ahí están los tractos descendentes, motores todos, eferentes, descendentes. Y este es un ejemplo con el cual voy a terminar, que tiene que ver entonces con el trayecto del tracto córtico espinal, que es el más importante tracto de todos. Todos son muy importantes, pero el tracto córtico espinal es tan importante que si ustedes lo llegan a lesionar, la persona queda con hemiplegia. Y si lesionan los de cada lado, queda tetrapléjico. Este es el tracto córtico espinal. Fíjense dónde se origina este tracto córtico espinal. Se origina desde el giro precentral de la corteza cerebral del lobo frontal. ¿Y por qué representaron los anatomistas de esta manera este giro? Porque si ustedes estimulaban la región más lateral del giro, de la corteza cerebral, iba a tener algunas consecuencias motrices visuales, o sea, no visuales, pero motrices de los músculos de la mímica. A medida que iban subiendo los estímulos, imagínense lo que tuvieron que hacer para poder ir estimulando esto. Ustedes saben que esto lo hicieron con personas que tuvieron que abrir el cráneo, abrir las meninges y tuvieron que ir estimulando segmento por segmento.
Y lo que hicieron fue mapear, y se dieron cuenta que cuando estimulaban la región lateral, la persona empezaba a generar contracciones musculares mioclónicas involuntarias sobre el rostro, en los músculos faciales. Y así lo siguieron haciendo con todo el resto del giro. Y así fueron configurando un mapa donde virtualmente una posición invertida de nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta? ¿Me van siguiendo la idea? Y además pueden darse cuenta que el tamaño de nuestro rostro es mucho mayor que el tamaño del resto de nuestro cuerpo, incluida la mano, que también es muy grande. ¿Y saben por qué se genera eso? Porque los médicos también se dieron cuenta que mientras mayor sea el área de representación cortical, esa área requiere mayor riqueza de destreza motora o motriz. Por lo tanto, para nuestro cuerpo es un mayor desafío expresar una emoción o tomar un pincel para hacer un trazo en una tela de un cuadro que estar haciendo aeróbica. Eso es lo que nos está diciendo nuestro cerebro. Para mí es mucho más complejo expresar una emoción que estar saltando y haciendo aeróbica. Porque la riqueza de complejidad es mucho mayor en la mano y en el rostro.